Bendiciones para todos, bienvenidos a este programa. Quiero decirle que tenemos un tema muy especial y es que vamos a hablar acerca del monte del templo. Es un tema tan actualizado y para muchos controversial, pero cuando lo miramos a la luz de la palabra, ¿qué dice la Biblia? El que habla ahí directamente es Dios, así que nos permite entender un poquito los tiempos pasados, los tiempos actuales y todo lo que acontecerá en los tiempos futuros, porque Israel es el reloj profético de Dios. Dios creó los cielos y la tierra y dentro de todos los montes escogió ese territorio y específicamente el monte Moriah para que fuera su monte. Como ustedes miran en la imagen, queda muy cerca lo que es el monte de los olivos y cerca lo que es el monte de Sión y precisamente ahí en Jerusalén. Hay quienes dicen que Abel llevó la ofrenda ahí al monte Moriah, aunque no hay una evidencia bíblica, pero sí está escrito que ese monte es muy especial para Dios y se relacionó con muchos de los que tuvieron que llevar las ofrendas específicamente ahí. Dios se le presenta a Abraham, le dice: vete de tu casa, de tu parentela, al lugar que te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré, y pues hace un pacto con Abraham. Así que también le dice que le va a entregar una tierra, le dice cuál es el lugar específico y cuáles son sus límites. Dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo a sus descendientes: les daré esta tierra desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates. Y dice quiénes estaban poblando en ese sector y cómo él tenía que entrar a ese lugar que lo llama la tierra prometida, donde fluye leche y miel. También encontramos que más adelante Dios le dice que ofrezca a su hijo Isaac en el monte Moriah. Así que Abraham se va con su hijo Isaac para Jerusalén, específicamente a la tierra de Moriah. Moré significa maestro, Moriah quiere decir el que instruye. Dios mismo estaría instruyendo a su pueblo, ¿verdad? Bendiciones para todos. Nos encontramos aquí en la explanada del templo, donde se encuentra una piedra que es considerada como la piedra fundamental. De hecho, fíjese que en los mapas antiguos, Jerusalén aparecía en el centro del mundo. Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y vete a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. No era necesario que Abraham sacrificara a Isaac. Dios solamente quería probar su corazón, su obediencia, y lo que hace el Señor es que provee un cordero para el sacrificio, y en ese lugar el Señor también quiso darnos una enseñanza, y es que muchos años más adelante Dios mismo proveería el cordero, es decir, su hijo Yeshua, nuestro Señor, para ser sacrificado ahí en esa ciudad, para que nuestro Señor pagara el precio del pecado por toda la humanidad. Muchos años más adelante, cuando el pueblo de Israel toma la tierra prometida que Dios le entrega, específicamente la ciudad de Jerusalén es conquistada por el rey David. De hecho, el rey David lleva el arca del pacto, quiere levantar un altar de adoración para Dios. El Señor le dice específicamente que vaya hacia ese monte y le ofrezca un sacrificio, ya que Israel estaba pasando por un momento de disciplina donde había una peste sobre toda la ciudad y sobre toda la nación. Así es que el rey David se va y compra legalmente ese territorio. Muchas personas dicen: bueno, a lo mejor esa tierra no le pertenece a Israel, esa tierra es de otras personas, de las naciones. No, esa tierra la compró específicamente el rey David. Mire lo que dice la escritura. Primera de Crónicas capítulo 21 dice: entonces el ángel del Señor le dijo a Gad: dile a David que vaya y construya un altar para el Señor en la parcela de Ornán, el Jebuseo. David se puso en camino conforme a la palabra que Gad le dio en nombre del Señor. Ornán se encontraba trillando y al mirar hacia atrás vio al ángel. Los 4 hijos que estaban con él corrieron a esconderse. Al ver Ornán que David se acercaba a su parcela, salió a recibirlo y se postró delante de él. David le dijo: véndeme una parte de esta parcela para construirle un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán le contestó a David: Su Majestad, yo se la regalo para que haga usted con ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para ofrecer la ofrenda de cereal. Todo se lo regalo. Pero el rey David le respondió a Ornán: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré
todo por su verdadero precio. Fue así como David le dio a Ornán 600 monedas de oro por aquel lugar. Allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios le envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Es más, fue real que Dios lo envió hasta allá. Por eso dice que le levantó un altar y que Dios mismo respondió con fuego del cielo. Es un sello de aprobación que David estaba haciendo lo correcto. Es decir, que ese territorio fue comprado legalmente y le pertenece a Israel. Usted nunca ha escuchado que Israel lo regaló, se lo entregó a otra persona, lo vendió. No, ese territorio le pertenece a Israel. En esta explanada, David trajo el arca y la puso, y puso también la carpa para poder rendir adoración a Dios. Estamos muy cerca de lo que es la fortaleza de David. Nos enseña la escritura que uno de los hijos de David, el rey Salomón, Dios lo escogió para que fuera él quien construyera un templo, y también le dio la gracia, el favor. Este templo tenía unas dimensiones específicas como el Señor les había ordenado, de tal manera que también tenía los 3 compartimentos, como es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Estaban los sacerdotes con sus vestiduras, los altares de sacrificio, todo se encontraba en regla conforme Dios le había dicho. Así que se levanta el primer templo ahí en la explanada del templo en Jerusalén, conocido como Beit Hamikdash, conocido como el Templo de Salomón, y construido en el año 995 a.C. Un lugar donde venía gente de muchísimos lados para adorar a Dios cada vez que se celebraba una fiesta, así como también Dios manifestaba su gloria, había adoración continua, instrucción de Dios para el pueblo. Este templo estuvo en pie durante 400 años. Se estaba dando lo que Dios quería hacer en el monte de Dios, tener un tiempo de intimidad y de dirección para su pueblo. La Biblia nos enseña que hubo un momento donde el rey Salomón desvió su corazón y empezó a practicar la idolatría, a tener inmoralidad sexual, tuvo muchas mujeres. De hecho, permitió que hubiera ahí mismo dentro del monte cosas que le desagravan a Dios respecto a la idolatría, y la palabra nos enseña que Dios mismo se le apareció muchísimas veces a Salomón y le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, Salomón no quiso hacerle caso. Dios decidió que uno de sus servidores sería quien gobernaría una sola tribu de Israel, pero no todo el pueblo. Así que Salomón en ese momento supo que las cosas no iban a estar bien. De hecho, usted lee la escritura, Primera y Segunda de Reyes, se da cuenta cómo la nación de Israel es dividida en 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. De esta manera, Dios empieza a tratar a su pueblo. De hecho, en muchas ocasiones no quisieron dejar descansar el 7º año, que es el año Shemitah, así que Dios permitió que Nabucodonosor viniera y se levantara en guerra contra Israel, destruyera la ciudad de Jerusalén, quemara el templo y se llevara a la gente cautiva a Babilonia. Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera cautivo durante 70 años allí en Babilonia, pero Dios no abandonó a su pueblo, tampoco le entregó su tierra a otra persona, no, simplemente estaba tratando con ellos. Usted busca en la palabra y encuentra cómo Dios mismo le dice que pasados 70 años, Dios mismo los haría regresar a la tierra que Él les entregó. Así dice el Señor: cuando en Babilonia se hayan cumplido 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a ese lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y sabe que vemos el corazón de Dios tan especial para con Israel, su fidelidad, así es que Dios permite que el pueblo regrese, los bendice, manifiesta su misericordia. En esta explanada del templo fue donde obviamente se construyó no solamente el segundo templo, conocido como el templo de Zorobabel, el monte donde el Señor recibía la adoración, recibía la ofrenda. En este lugar era donde venían de todas las naciones para poder celebrar las fiestas aquí en el templo. Este templo de Zorobabel es mucho más modesto que el anterior. Fue terminado de construir en el año 515 a.C. durante el reinado de Darío el Persa. Ese segundo templo más adelante otra vez tiene guerras el pueblo de Israel, y es entonces cuando en el año 19 a.C. Herodes el Grande comienza una masiva renovación y una expansión del templo, pero es el mismo segundo templo. En este lugar fue donde
se puso el templo, ¿verdad? Y es, digamos, el centro de todo lo que es el monte de Dios. Yeshua, nuestro Señor, desde niño creció en una familia judía y él cumplió la ley. Muchísimas veces fue llevado al templo desde que nació para que fuera presentado. De la misma manera, ya adulto estuvo allí, dio varias enseñanzas. De hecho, en una ocasión pasó lo siguiente cuando él iba al templo. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En ese templo es donde el Señor Jesucristo, cuando ya empieza su ministerio, hay un momento donde inclusive Él entra hasta ahí y que los discípulos empiezan a mirar y dicen, wow, Señor, mira este templo. ¿Qué le respondió el Señor? ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Por aquí fue donde nuestro Señor Yeshua bajó en el burrito, ¿cierto? Y la gente ponía sus palmeras y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que vamos a bajar. Esta es la calle de las Palmeras. Bueno, por acá cerca donde queda la parte que se cree que él oró, ¿no? Y dice que lloró cuando desde aquí vio la ciudad de Jerusalén. Profetizó, porque Yeshua es verdadero profeta. En él operó, obviamente, es el Hijo de Dios, todos los dones del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor bajaba por esta callecita de las Palmeras, hay un momento donde se detiene aquí, en el Monte de los Olivos, y es cuando Él dice y profetiza, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Vemos que la condición del templo no era la mejor en ese momento. Jerusalén fue testigo de muchos milagros, sanidades que Jesucristo de Nazaret hizo. También fue testigo de su enseñanza. Vemos cómo manifestó su gloria delante del pueblo. Él vino con un corazón de siervo, dando lo mejor, cumpliéndose la escritura. Él era descendiente de David, así como también de Abraham, de Isaac y de Jacob, de la tribu de Judá. Nació en Belén, nacería de una virgen. Todo absolutamente se cumplió. Más de 60 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas a cabalidad en la persona de Yeshua HaMashiach. Dónde nació, dónde creció, cómo murió, por qué murió en la fiesta, de qué manera murió. Y sin duda alguna, al ver el acontecimiento de la resurrección única allí en Jerusalén y en la tierra, confirmó que Él es el Hijo de Dios. En el año 70, el Imperio Romano, a cargo de Tito, entran a la ciudad, destruyen la ciudad, matan a mucha gente, hay sangre derramada, destruyen el templo y desde entonces no se volvió a levantar. Queman muchas casas. El pueblo de Israel tuvo que pasar por ese momento tan difícil en el año 70, donde hubo tanto dolor, tanta destrucción, y muchos de ellos literalmente salieron para las naciones. Pero no quiere decir que Dios les quitó su tierra, porque esa tierra les pertenece legalmente para Dios. Esa tierra sigue siendo la que Él le dio a su pueblo Israel. Así es que una vez que el pueblo de Israel va a la diáspora, ¿cierto? Está en medio de las naciones, muchos pueblos que estaban ahí cerca, vecinos, aprovecharon para entrar, para tomar territorio. A otros les pagaron para que fueran y ocuparan algunas ciudades. De hecho, se activa una profecía donde dice que los gentiles pisarían ese monte, esa parte del atrio, que no solamente se cumplirá también en el futuro, sino que también se cumplió en ese tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente que estaba allí ya no eran judíos, ya eran pueblos árabes. De hecho, decidieron levantar lugares
de culto y no precisamente al Dios de Israel. Yo quiero que usted venga conmigo y mire la palabra, y para esto es importante que la miremos de manera completa, es decir, que consultes tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que aquí yo quiero decirle algo a usted. ¿Usted se acuerda cuando el Señor hizo referencia en el libro de Isaías respecto a una actitud que tuvo Satanás y que Dios le tuvo que hablar fuerte? ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero ha sido arrojado, dijo el Señor. El diablo pensaba de esa manera, pero ¿qué hizo el Señor? Lo echó de su presencia, fue arrojado a la tierra. Quiero hacerle una pregunta. Si Satanás no pudo sentarse en el monte de Dios, ahí en el cielo, y es arrojado a la tierra, ¿cuál de los montes que está en la tierra se llama el monte de Dios? ¿Por qué el enemigo está tan interesado que en ese monte no se adore a Dios? ¿Por qué está tan interesado que cualquier cosa que pase ahí sea un revuelo a nivel mundial? Hay adoración en ese monte, pero no es precisamente ni levantada por Israel, ni lo que ahí se hace, se adora al Dios de Israel. Y los musulmanes construyeron sobre las ruinas del templo. Al fondo vemos la cúpula dorada, y lo que está aquí hacia al frente es la mezquita de Al-Aqsa. Es un lugar bastante sensible donde no se puede orar. Nosotros estamos llamados a escudriñar la Escritura, a saber qué dice Dios acerca de los tiempos, y también para prepararnos. Podemos ver en una forma panorámica los acontecimientos antiguos, actuales y los que han de venir. Están estas dos mezquitas, pero es el lugar donde se va a levantar el tercer templo. Ya todo está listo, pero no sería donde está la cúpula dorada. Hay quienes creen, estudiosos de la palabra, que será un poquito al lado, más cerca a lo que es la puerta dorada, que es el lugar donde estuvo el templo. Quiero decirle, Israel es el reloj profético, no solamente para las naciones, sino también para el propio pueblo. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, es decir, que se cumplirá. Así que vemos que Dios permite que el pueblo de Israel regrese, como Él lo dijo. Dios mismo, por su amor y misericordia, Él dijo que extendería la mano y recogería a su pueblo de todas las naciones donde un día fueron dispersadas. También dice que hable a las costas lejanas y diga, el Dios que esparció a Israel lo volverá a recoger y lo llevará de regreso a casa. Escuche esto: cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Y hemos visto esa palabra cumplirse ante nuestros ojos. En 1948, cuando las naciones reconocen a Israel, no quiere decir que Israel nació ahí. No. Israel lleva más de 3000 años. Dios ha hecho que Israel sea fructífero, que prospere, que sea bendecida. Hoy día Israel está como esa higuera que florece, por eso el tiempo del regreso de nuestro Señor Yeshua está muy cerca. Y vemos también que el Señor mismo guarda a su pueblo, a pesar de que todas las naciones vecinas se levanten contra Israel. Es una nación tan pequeña, la única democracia en Medio Oriente, y que Dios ha sostenido por su misericordia y la seguirá sosteniendo. Entonces, este es el tiempo donde mucha gente que ya ha regresado anhela que se vuelva a levantar el templo. Así que estamos muy cerca a que se levante el tercer templo. Puede que la gente no quiera entenderlo, que organizaciones internacionales se molesten, que otros quieran levantarse contra Israel y quererlo impedir. Pero yo le quiero decir, la Biblia dice que se va a levantar y se va a levantar, porque se tiene que cumplir la palabra. Me encuentro aquí en Jerusalén, ya lista para ingresar
al Museo del Templo, del tercer templo que se va a hacer. Muchos utensilios fueron restaurados, otros fueron elaborados. De hecho, fíjese que la menorá original está en el Vaticano, porque cuando entró el Imperio Romano se la robó y está en el Vaticano y hasta ahora no la ha devuelto. Sin embargo, Israel hizo una réplica. Así que estamos muy próximos a que se levante un tercer templo. Anhelan con todo el corazón adorar a Dios, anhelan con todo el corazón volver a tener un tiempo de adoración, de tener esa cercanía, porque estuvieron fuera de su nación casi 2000 años. Así que el pueblo quiere buscar adorar a Dios y quiere hacerlo de una manera sincera. ¿Cómo se va a levantar? Igual va a tener esas dimensiones como lo dice la palabra. Ya están listos los adoradores, los levitas, tendrán los utensilios, habrá adoración, ya está lista inclusive la vaca roja porque se van a reactivar algunos sacrificios. Bueno, usted y yo que creemos en Yeshua sabemos que ya no es necesario el sacrificio porque ya Él fue a la cruz del Calvario. Israel no lo entiende de esa manera, así que van a reactivar los sacrificios en ese lugar. Ya está listo los utensilios y simplemente están a la espera de que se dé el momento de poderlo levantar. Y esto nos va a marcar un tiempo profético muy importante. Otro elemento tan importante que estará dentro del templo será el Arca del Pacto. ¿Qué pasó con la original? Fue escondida. Y posiblemente usted me pregunte, ¿y estará el Arca del Pacto original ahí en el templo? Usted escuchará noticias más adelante. Lo único cierto es que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Quiero preguntarle a usted que está ahí, ¿en qué tiempo estamos? No haga así en el reloj. No, mire Israel, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en los tiempos finales. Israel sigue siendo noticia. La palabra del Señor nos enseña que antes de que Yeshua nuestro Señor regrese, y digo regrese porque como cristianos creyentes en Yeshua sabemos que Él ya vino y va a regresar. Así es que antes de que Él regrese, hay muchas señales que Él mismo nos dijo que sucederán. Usted lee en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, donde dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, oiremos de guerra, rumores de guerra. Todo eso será apenas el comienzo de los dolores. También hay profecías respecto a Israel en cuanto a sus vecinos. Muchos se levantarán contra Israel. Antes de que el Señor regrese, Israel será restaurado físicamente. Esto nos habla que posiblemente recuperará territorios. Así que los vecinos que están pensando en quitarle territorio, no, eso no va a pasar. Es al contrario. Israel pudiera recuperar territorios de los que Dios le entregó que le pertenece. A nivel mundial habrá un desorden en medio de las naciones. Los valores se perderán en muchos lugares. Por ejemplo, Daniel habló que muchos correrían de aquí para allá. Esto está sucediendo. La tecnología aumentará. El Señor Jesús nos dijo también que el amor de muchos se enfriará, el amor de los padres hacia los hijos, que en la iglesia, ¿verdad?, habrán falsos profetas, muchos apostatarán de la fe, habrá una moneda digital, una identificación digital. Organizaciones a nivel mundial propondrán la idea de tener un gobernante mundial y para esto ya mucha gente ha trabajado. De hecho, hace más o menos 3 años cuando estábamos en la pandemia, en Georgia específicamente, el nuevo orden mundial levantó unas losas con sus 10 mandamientos de ellos que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Así que mucha gente para ese tiempo perderá su parte de libertad porque la gente buscará el nuevo orden a tener un control y dominio sobre muchas personas. Quiero decirle también que para antes de la gran tribulación obviamente estará el templo levantado y cuando se presente ese gobernante mundial es cuando se da inicio a la gran tribulación.
la palabra nos habla que esa gran tribulación tendrá ciertas características, que cuando se hable de paz y tranquilidad, lo que vendrá es destrucción repentina. En Apocalipsis capítulo 6 nos habla acerca de los sellos, ¿cierto?, que serán rotos y que sucederán diferentes acontecimientos, donde el anticristo no viene a hacer un acuerdo de paz, sino que viene a ratificar el acuerdo de paz. También habrá problemas económicos a nivel mundial, aumentará la violencia, ¿cierto? El amor de muchos se enfriará, habrá persecución también hacia la iglesia, hacia Israel. También nos enseña la palabra que ese gobernante mundial, ese anticristo, engañará a muchos a nivel mundial, y esto también incluye a Israel. De hecho, nos habla que estará en ese tercer templo que se va a levantar durante la gran tribulación. Encontramos que dice en Ezequiel: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Quién es este inicuo, este hombre de maldad? El anticristo. Ahora mire lo que dice: se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo. Es el tercer templo. Y mire lo que dice: hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Así que este hombre de maldad no solamente engañará a diferentes gobernantes mundiales, sino también a Israel. Y Dios va a permitir que eso suceda, porque será un tiempo donde vendrá juicio de aquellos que se levantaron contra Dios y resistieron a Dios. Dice la palabra lo siguiente. Quiero que usted venga conmigo ahora a Daniel capítulo 8. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. Por causa de él se eliminó el sacrificio diario y se profanó el santuario. Esto me está hablando del tercer templo. Hará que se suspenda el sacrificio, que se profane el templo también. Y dice: por la rebelía de nuestro pueblo, su ejército echó por tierra la verdad y quitó el sacrificio diario. En fin, ese cuerno hizo y deshizo. Más adelante dice: ¿cuánto más va a durar esta visión del sacrificio diario, de la rebeldía desoladora, de la entrega del santuario y de la humillación del ejército? Y aquel santo me dijo: va a tardar 2300 días con sus noches. Todo esto sucederá en la gran tribulación. Habrá persecución, habrá maldad, habrá violencia, serán tiempos terribles. Ahora escuche, este anticristo logrará engañar a Israel por un tiempo, porque a los 3 años y medio, ¿cierto?, dice que romperá un acuerdo de paz. Entonces Israel lo va a reconocer de que es el anticristo. ¿Y cuál es la reacción de él? Va a perseguir al pueblo de Israel. Dice que se irá hacia el desierto, y como no logra alcanzarlo para destruirlo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a perseguir a los del Cordero, es decir, a la iglesia, ¿cierto? Y serán tiempos bien difíciles. Jesús de Nazaret no llegará en ese momento ni antes. Dice la palabra que Jesús de Nazaret no vendrá antes de la gran tribulación, sino después de la gran tribulación. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Primero tiene que estar el tiempo de la tribulación y el anticristo. Ahora mire lo que Jesús de Nazaret mismo dijo. ¿Cuándo viene? Mateo 24, versículo 29 dice: inmediatamente después. Vuelvo a leer: inmediatamente después. No dice antes, no dice en la mitad, dice, vuelvo a leer: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo, los cuerpos celestes serán sacudidos, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir. ¿Se da cuenta? Él mismo dice que después de la tribulación Él vendrá, venir. Escuche, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles que reúnan de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro. Qué interesante esta parte, ¿verdad? Respecto a la parte del arrebatamiento, vamos a hacer un próximo programa, así que esté atento. Ahora quiero que usted venga y mire lo que dice Tesalonicenses. Dice: conforme lo dicho por el Señor, nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, o sea que la iglesia queda hasta la venida del Señor, y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto.
Jesús mismo dijo que viene después de la tribulación, dice que los muertos en Cristo resucitarán. De ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, es decir, que cuando Él baje, Él traerá esa resurrección. Y mire, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos. O sea, bíblicamente hay un orden y no se puede alterar, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Los que estemos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Seremos arrebatados con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron, para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Escuche, la Biblia no dice que sean dos, habla de uno. También dice la Escritura que son dos resurrecciones, los que van para salvación, Jesús mismo lo dijo, y para condenación. Así que este tema lo vamos a hablar en otro programa. Si usted quiere saber un poco más acerca de la resurrección de los muertos, sobre la vida eterna, puede mirar estas clases que ya hice y que están ahí en mi página de YouTube. Así que, como nunca, tenemos que volvernos a la palabra y leerla completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Orar por el pueblo de Israel, orar por Jerusalén, como dice la Escritura: oh Jerusalén, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que claman a mí de día y de noche. Tenemos que orar para que el Señor bendiga la nación de Israel y los libre de tantos enemigos que actualmente se han levantado y que con los años se seguirán también levantando, pero Dios nunca abandonará a su pueblo. Es el pueblo que Dios escogió, es la tierra que les dio, y el Señor no va a venir ni a Nueva York cuando regrese, tampoco ni a Bogotá, ni mucho menos a Buenos Aires, ni a Cartagena, no. Dios va a regresar a Jerusalén. Es el lugar que el Señor escogió y es el sitio que nosotros tenemos que bendecir y orar. Bueno, así que hemos llegado al final de ese programa. El Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao.